Hola chicos, soy Leslie y esta es María. Y bueno chicos, este es nuestro tercer video y esta vez queríamos hacer algo más espontáneo, una conversación y preguntas que yo he tenido esta semana, y bueno, que también juntas queremos que ustedes escuchen las respuestas y que ustedes también nos den su punto de vista acerca de lo que les vamos a contar. Bueno, para mí esto es algo mucho más personal. Bueno, durante este último mes un amigo mío estaba enfermo de cáncer. Su enfermedad fue muy repentina, vino sin avisar, y ya que es una persona que uno quiere muchísimo, alguien que uno estima y ha compartido con esa persona, pues yo había ido a verle, había orado por él por ya algún tiempo. Yo seguía orando por él y bueno, hace muy poco yo recibí la noticia que él acababa de fallecer. Entonces, al ir a visitarlo y estar con su familia, yo recuerdo que cuando él todavía estaba vivo y yo lo estaba visitando, su esposa se acercó a mí y nos pusimos a conversar, y yo le dije que pusiera su confianza en Dios, que creyéramos que él se iba a recuperar, que todo esto era una prueba y que su enfermedad no iba a ser para muerte, sino iba a ser para la gloria de Dios. Y ella me dijo que ella no se lo merecía. Sin embargo, yo le hablé del amor de Dios, de que Él está con nosotros y que aunque a veces no lo merezcamos, Él sí está con nosotros, siempre. Entonces, luego pasó el tiempo, yo seguía orando, y al recibir esta noticia, obviamente, fui a despedirme de él, y ahí estaba su esposa, y su esposa me preguntó algo y me dijo: ¿por qué Dios no nos escuchó? Porque si tú oraste y yo oré, ¿por qué Él no nos escuchó? Y bueno, esta creo que es una pregunta de las que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué cuando ponemos nuestra confianza en Dios, cuando estamos orando, cuando pensamos que estamos haciendo lo correcto, vienen circunstancias como esta que nos golpean y nos dejan preguntándonos por qué lo que Dios hace no tiene sentido? ¿Por qué no simplemente lo curó y Él está con sus hijos, con su familia en estos momentos? ¿Por qué ahorita esta familia tiene que sufrir? Y yo me quedo con la pregunta de ¿por qué Dios no me escuchó? Entonces, nosotros les queremos hablar un poquito más acerca de esto. Y bueno, vamos a empezar. Sí, como María contaba su historia, creo que todos los seres humanos no es ajeno el dolor. Creo que todos nosotros como seres humanos hemos pasado por situaciones difíciles, algún familiar o amigo con enfermedad, o hemos perdido a alguien que queríamos mucho, o nosotros mismos estamos pasando por dificultades que tal vez, como hay dos puntos de vista, ¿no? Cristianos y las personas que no creen en Dios. Como cristianos nosotros nos aferramos con fe a saber que Dios es el que tiene la última palabra, que detrás de cada situación siempre hay un plan y un propósito que va bajo la voluntad de Dios, y siempre confiando en que Dios es bueno y que como dice en la palabra de Dios, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos son más que nuestros caminos. Muchas veces tratamos de darle una explicación con nuestra mente humana, tratándole de dar sentido a todo, pero a veces Dios escoge no darnos la respuesta. Y yo personalmente también tengo varias preguntas de cosas que afectaron a mi familia o a mí personalmente, y hasta ahora no tengo la respuesta de por qué pasó esto. Pero como te decía antes, te estaba conversando una historia sobre mi familia. Veo detrás de todo lo malo que pasó, detrás de toda la enfermedad, la muerte, veo cómo Dios obró en la vida de esas personas, de la familia, y veo cómo las cosas siempre ayudan para bien, aun cuando pasamos por dificultades. Hay este libro que lo leí hace mucho tiempo, cuando un familiar mío estaba pasando por igual una situación de enfermedad de cáncer. Y el libro lo recomiendo, es muy bueno. Se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y creo que explica muy bien que hay veces en las que incluso oramos y al parecer nunca tenemos una respuesta. Entonces podemos escoger el continuar teniendo fe en que Dios
siempre tiene un plan y que su voluntad siempre se va a hacer buena, agradable y perfecta. O podemos enojarnos con Dios. Y algo que tal vez esta es mi opinión personal, pero yo siempre he creído que Dios sin nosotros como seres humanos, Él va a seguir siendo Dios. A Él no le va a afectar en nada. Pero nosotros sin Dios es más difícil las cosas, más difícil salir adelante en las situaciones difíciles. Porque estamos yendo en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias perspectivas y sabiduría, pero siempre Dios va a saber más. Y otra cosa que quería mencionar es que tal vez esto en las iglesias no se habla muy a menudo, me he dado cuenta, pero el hecho de que seamos cristianos no nos garantiza que la vida va a ser perfecta o que no vamos a tener dificultades. De hecho, el Señor Jesús fue muy claro cuando dijo: en este mundo van a tener aflicción, pero tranquilos porque yo ya he vencido al mundo. Igual cuando Él contaba la historia de las casas, que el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y el hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Pero sí, al final te está dando la perspectiva de en qué estás poniendo tu esperanza, en qué estás construyendo, cuál es tu fundamento. Pero si te fijas en la historia, a ambas casas les llega la misma tormenta. Sea cual sea tu fundamento, van a llegar las pruebas. Y sería nuestra irresponsabilidad decirte que si eres cristiano todo te va a ir bien, porque eso es una mentira. Todos tenemos dificultades, unos tal vez más complejas que otros, pero a todos nos llegan los problemas en algún momento. Pero si uno de ustedes está pasando por una dificultad en este preciso momento, una enfermedad, tal vez perdiste a alguien, tal vez no tienes empleo, bienvenido a nuestro mundo. Bienvenido al mundo de los desempleados. Pero en serio, lo que yo en serio te animo a que busques a Dios, porque o sea, si tratas de hacer tus cosas confiando en ti mismo, confiando en tus propias fuerzas, no resulta así, la verdad. A veces nosotros mismos nos fallamos, a veces nosotros nos equivocamos tomando decisiones que nos hacen arrepentir en algún momento. Y por eso es que estoy consciente de que no podemos ser autosuficientes, porque las fuerzas nos fallan, porque nuestra fe a veces nos falla. Pero si confías en algo más grande que tú, si confías en Dios, las cosas no van a ser todo color de rosa, pero vas a tener más fuerza y vas a tener paz, aún en los momentos de dificultad. Hay un predicador que me gusta mucho escuchar y él describía la paz como algo como esto, que decía que es la paz. La paz no es la ausencia de problemas, pero la paz es, imagínate que hay una, ¿cómo se dice? Como montaña o cumbre, donde hay una tormenta afuera. Imagínate la peor tormenta de la vida, un huracán afuera, pero dentro de esa roca, dentro de esa montaña, hay una pequeña ave que tú le ves que está tomando refugio y no le llega el agua y no se ahoga, a pesar de que afuera está una tempestad. Esa es la paz. La paz de Dios significa que pueden llegar las pruebas que sean, tu vida misma puede estar en peligro, pero tú tienes la paz de que todo va a tener un sentido, de que todo siempre va a ayudar para tu bien, y que no te vas a desesperar, y que Dios está contigo caminando paso a paso. Hay un video que a mí me gusta mucho, que voy a dejar el link ahí debajo. Es la canción, creo que se llama Confío en ti, pero personalmente me toca mucho porque la canción, en todo el video tú ves las personas con distintos trabajos, actividades en la vida. Muchos de ellos aparentemente están solos. Muchos de ellos, por ejemplo, había un señor que estaba en la noche haciendo de guardia y aparentemente está solo.
En el video se muestra cómo el Señor está al lado de la persona que es guardia, al lado del niño pequeño que se siente incapaz de hacer sus deberes, al lado de la persona que trabaja en la limpieza y que tal vez en su mente se siente inferior, al lado de la persona que ya no ve ninguna esperanza, al lado de la persona que recibe las noticias de que su familiar murió y el Señor está al lado abrazándole, llorando al lado de esa persona. Y yo creo que así es como Dios es con nosotros. No te garantizo que tus problemas van a desaparecer cuando te hagas cristiana, pero sí te garantizo de que vas a tener fuerzas que vas a decir, ¿de dónde saco estas fuerzas para poder seguir adelante a pesar de lo difícil que está la vida? Esas fuerzas no son tuyas, esas fuerzas son de Dios. Dios es el que te está levantando, Dios es el que te está dando la fortaleza para que no te des por vencido, para que sepas que mientras hay vida y esperanza, y de que toda experiencia, por mala que sea, siempre puedes sacar lo bello, lo hermoso de esa situación. Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Y yo creo que cuando he pasado por situaciones difíciles, siempre a veces también me he preguntado ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no paró? ¿Por qué Dios no me paró para tomar decisiones malas que después terminaron simplemente haciéndome daño? Pero luego me doy cuenta que si no hubiese sido por esa situación, tal vez no sería la persona que soy ahora. Porque seguiría en lo mismo, seguiría cometiendo los mismos errores del pasado. Entonces veo como incluso Dios, no estoy diciendo que las cosas malas que nos pasan es porque Dios siempre lo permite. A veces las cosas malas que pasan en la vida puede ser una, que es el resultado de nuestro pecado, o lo otro es que es el resultado del pecado de otras personas. Por ejemplo, si alguien asesina a un pariente tuyo, no, o sea, eso no significa que Dios envió a esta persona a matar a tu familiar. Significa que esta persona lastimosamente no tiene el amor de Dios y no ha aprendido a amar a su prójimo, y por eso hizo lo que hizo. Entonces no podemos culpar siempre de las cosas malas a Dios, pero reconocer que la maldad en el mundo existe simplemente porque como seres humanos queremos ser autosuficientes y a veces rechazamos el consejo de Dios, rechazamos que Él nos enseñe, y ahí es cuando vienen las dificultades, porque vienen las personas que no aprendemos a amar a nuestro prójimo como deberíamos. Hay otras situaciones en las que pasa y la verdad no tengo la respuesta. Por ejemplo, en el caso del cáncer, especialmente son personas que tú dices son buenas personas, ¿por qué les pasa esto? La verdad no lo sé, no soy Dios. Yo creo que Dios siempre tiene un plan y un propósito para cada persona, pero no significa que ese plan y propósito siempre va a ser todo, se nos va a ir todo excelente, sino que a veces, aún de esas situaciones difíciles, Dios puede sacar algo bueno. Quién sabe, por medio de una situación difícil la familia se une más. Muchas personas llegan a conocer a Dios en medio de la enfermedad. Es lo que te decía, que uno no puede entender las heridas de otras personas o las dificultades de otras personas a menos que hayas pasado por eso. Es por eso que las personas que crean estas fundaciones, por ejemplo, para luchar contra el cáncer, son las personas que tuvieron a alguien que perdió la vida en el cáncer, o ellos mismos pasaron por cáncer. Las personas que forman fundaciones para que no haya maltrato a la mujer o a los niños, es porque tal vez ellos cuando eran niños sufrieron violencia, o porque vieron a su mamá o su hermana o alguien que ellos conocían que sufrió por violencia. Entonces, a veces, incluso estas cosas malas, Dios puede utilizarlas para sacar algo hermoso, algo valioso de esa experiencia. En este caso, cuando pasas por una situación así, eso crea compasión y empatía en ti mismo, porque te sientes identificada, sientes que
que puedes entender de alguna forma ese dolor. Y así es cuando ves a alguien más que está pasando por lo mismo. Tú puedes ser capaz de darle la mano y decirle, ¿sabes qué? A mí también me pasó esto. Y no, lo que vas a decir es que eso es lo que normalmente pasa en los seres humanos. Y Dios es lo mismo. Dios es de Jesús. Es el que también te puede decir, yo también. Porque Jesús fue rechazado. Jesús fue golpeado, humillado, abandonado por sus amigos, traicionado, asesinado y culpado y asesinado injustamente. En la Biblia dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Tal vez la crucifixión, el hecho de que estamos constantemente escuchando sobre que así Jesús murió en una cruz, nos hace como que tomarlo de hecho, como que no valoramos cuál es el significado de que alguien muere en una cruz. Que si tú vas médicamente a averiguar todo esto, es una muerte terrible. Una muerte terrible, te mueres literalmente del desangramiento, de la impresión del dolor, todos los huesos quebrados, todo eso. Es una muerte terrible. Por eso yo sé que que Jesús no es ajeno a nuestro dolor, que Él conoce cuando nos duele. Y Él no está ignorando tu dolor. Como yo te decía antes, Él está escuchándote. Cuando estás llorando, Él está al lado ahí contigo, escuchándote, llorando tal vez contigo. Eso es lo que te decía María. El versículo más corto en la Biblia dice, Jesús lloró. Jesús también lloró. Jesús también sintió dolor, sintió la pérdida de un amigo cuando él estaba vivo. Y por eso sé que Él no es ajeno al dolor de nadie, ni el tuyo ni el mío. Y sé que cuando estás pasando por dificultades, Él te está escuchando. Y no sé si hay algo más que quieras añadir, María. A mí me gustaría responderle a la persona que me preguntó que por qué Dios está sordo. Y créanme que en esta semana a veces también me pregunté por qué. ¿Por qué tantas plegarias? ¿Por qué tantas oraciones? ¿Por qué todo no fue escuchado? Pero lo que hoy entendí y yo también aprendí fue que estoy creciendo en mi fe, estoy creciendo en un proceso en el que Él va conmigo y me pide que confíe, que cierre mis ojos, me ponga en sus manos y crea en su plan, porque yo he experimentado que sus caminos son mejores que mis caminos, que sus pensamientos son mucho más altos que mis pensamientos y que cuando estoy en sus manos voy a estar bien, no importa lo que venga, no importa lo que pase, porque mi vista siempre va a ser humana y pequeña, mas su vista es eterna. Eso. Y ya saben que tal vez parece que solo hablamos las dos, o incluso siento que a veces hablo demasiado, pero realmente queremos, si hay alguno de ustedes que sea amigo, familiar o no sé, quien sea, que necesite ser escuchado o necesite oración por algo específico, no duden en decirnos, porque todos somos seres humanos y pasamos por dificultades. Y me he dado cuenta que actualmente en nuestra sociedad nos hemos vuelto muy como que individualistas e insensibles al dolor de otros, menos compasivos. Y yo creo que lo que necesitamos es eso, compasión. Necesitamos ser más, tener más empatía por otros y escuchar más, hablar menos, perdonar rápido. Entonces, si tienen alguna oración o quieren compartir algo con nosotros, háganlo y ya saben. Todo bien. Chao. Chao.